En el corazón de toda sociedad organizada, late un sistema que regula nuestras relaciones, protege nuestros derechos y establece nuestras obligaciones. Este sistema no siempre es visible, pero es esencial. Derecho civil, el soporte inherente del derecho. Para entender el derecho civil debemos viajar al pasado, en la Roma antigua. Se sentaron las bases de lo que conocemos hoy bajo el mandato del emperador Justiniano. Se cumplió el Corpus Iuris Civilis, un conjunto de leyes que marcó un antes y un después en la historia del derecho. Todo inicia con el nacimiento, ese momento en el que una persona entra oficialmente al mundo jurídico, adquiriendo lo que conocemos como personalidad jurídica. Pero, incluso antes, desde la concepción, el derecho civil protege ciertos derechos, como el nasciturus. Dependiendo de las legislaciones, la personalidad jurídica es lo que permite a los seres humanos ser sujetos de derechos y obligaciones, marcando el inicio de su capacidad para actuar dentro del entramado legal. Una capacidad que no termina hasta la muerte, cerrando así el ciclo de la existencia jurídica. La capacidad jurídica se divide en dos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es el derecho que tiene toda persona desde su nacimiento, incluso desde su concepción en algunos casos, como es la legislación boliviana, de ser titular de derechos y obligaciones. Es inherente, inalienable e universal. Y la capacidad de ejercicio es poder ejercerlo por sí mismo. Usualmente ocurre con la mayoría de edad. Sin embargo, existen limitaciones específicas. Los menores de edad no pueden realizar ciertos actos por sí mismos, y aquellos que están bajo interdicción por razones de salud mental no pueden tomar decisiones legales sin la intervención de un tutor. Otra característica de la personalidad jurídica es el estado civil, que determina la situación legal de una persona en relación con su familia y la sociedad. El estado civil de las personas es mucho más que un simple registro. Es la base que define las relaciones jurídicas más fundamentales. Desde la antigüedad, civilizaciones como Roma distinguían entre libres y esclavos, entre casados y solteros, marcando derechos, deberes y estatus en la sociedad. Hoy, el estado civil refleja vínculos esenciales como el matrimonio, la filiación o la soltería, influyendo en herencias, derechos familiares y obligaciones legales. Es un testigo silencioso de nuestra identidad legal. El estado civil no es una etiqueta, es el reflejo de la posición que ocupa una persona frente a los demás. ¿Estás casado? ¿Es soltero? ¿Tiene vínculos de parentesco? Estas preguntas que parecen simples determinan derechos, deberes y consecuencias jurídicas que afectan directamente a sus vidas. El estado civil se clasifica tradicionalmente en 4 grandes categorías: soltero, casado, viudo y divorciado. Sin embargo, no se limita solo al matrimonio, también abarca la filiación, es decir, si una persona es hija legítima o adoptiva, lo que tiene precursiones importantes en derechos. El nombre, ese sello único que nos identifica, es un derecho fundamental protegido por el derecho civil. Más allá de ser una simple etiqueta, asegura nuestra individualidad y nos vincula con nuestra familia y patrimonio. Su protección legal, que se remonta a tiempos romanos, hoy incluye mecanismos contra el uso indebido o el cambio arbitrario, garantizando que nuestra identidad cultural y social permanezca intacta. Desde las antiguas civilizaciones, el nombre ha sido más que una etiqueta. Era un signo de pertenencia, una marca de linaje y en muchos casos de estatus social. En el derecho civil moderno, esta tradición se ha transformado en un derecho fundamental de las personas y el derecho al nombre. Así como el nombre identifica a la persona, el patrimonio representa su dimensión económica, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman parte esencial de su vida jurídica. El patrimonio, una palabra que evoca riquezas, tierras, posesiones, pero en el vasto universo del derecho civil, el patrimonio es mucho más que todo eso. Es la suma de todo lo que una persona posee, pero también lo que debe. Es la representación tangible de los derechos y obligaciones de un individuo, el reflejo de su vida jurídica. El patrimonio, en el derecho civil, no solo es la suma de bienes materiales,
sino el conjunto de derechos y obligaciones que una persona posee. Dentro de los derechos reales ocupan un lugar central, facultades directas sobre un bien, como la propiedad, el usufructo o la hipoteca. Desde los antiguos romanos, que establecieron la base de los derechos reales, hasta las legislaciones modernas, el patrimonio no solo refleja la riqueza de una persona, sino su relación jurídica con el entorno físico y económico que la rodea. Se preguntará usted, ¿un recién nacido tiene patrimonio? Recuerda que el patrimonio no solo son bienes materiales, sino también derechos y expectativas. Desde el momento del nacimiento, e incluso antes, como ya hablamos anteriormente, un niño puede heredar derechos como el de recibir alimentos o incluso ser beneficiario de una herencia futura. Esto demuestra cómo el patrimonio trasciende lo tangible, siendo un reflejo de la protección jurídica que acompaña a cada persona desde el inicio de su existencia. Sin patrimonio, ¿existirían los contratos, las herencias, los derechos reales? El patrimonio es el núcleo del derecho civil, el punto de partida para toda relación jurídica que involucre bienes, desde la compra-venta hasta las sucesiones. Es imposible concebir una sociedad organizada sin este concepto, que conecta las necesidades humanas con las normas que regulan la propiedad y el intercambio. El patrimonio no solo es el eje de los derechos reales y los contratos, sino también de los hechos y actos jurídicos. Herencias, donaciones y adquisiciones son ejemplos de cómo los eventos de la vida, voluntarios o no, impactan en el patrimonio. Sin este concepto, sería imposible regular cómo los bienes cambian de mano en mano y cómo las obligaciones nacen, transformando la realidad en derechos y deberes concretos. Pero, ¿qué son los hechos y actos jurídicos? Hechos jurídicos son aquellos eventos que ocurren ya sea por acción humana o por naturaleza y que tienen consecuencias legales. Por ejemplo, un accidente, el nacimiento de una persona o incluso el paso del tiempo son hechos que modifican la situación jurídica de alguien. Por otro lado, los actos jurídicos son acciones voluntarias, conscientes, que buscan producir efectos legales. Por ejemplo, un contrato, un testamento o un matrimonio son actos jurídicos que crean derechos y obligaciones. La diferencia entre hechos y actos jurídicos radica en la voluntad. Los hechos jurídicos son acontecimientos que generan efectos legales, independientemente de la intención humana, como un nacimiento o un terremoto. En cambio, los actos jurídicos requieren la voluntad consciente de una persona para producir consecuencias legales, como celebrar un contrato o realizar una donación. Podemos encontrar los que suceden de manera natural y los que tienen voluntad humana. Los naturales son los acontecimientos independientes de la voluntad, como ya dijimos, un nacimiento o una catástrofe natural, las cuales generan efectos legales. Sin embargo, los hechos humanos pueden ser cosas lícitas o ilícitas, como el pago de una deuda o un robo, que también contiene consecuencias legales. A su vez, los actos jurídicos pueden subdividirse según su naturaleza. Pueden ser unilaterales, como un testamento, cuando solo se necesita manifestar una voluntad, o bilaterales, como un contrato donde ambas partes acuerdan de manera recíproca obligaciones. También pueden ser onerosos, cuando implican beneficios y cargas para ambas partes, por ejemplo en una compra-venta. O gratuitos, cuando solo una parte se beneficia, como una donación. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo la personalidad jurídica otorga a las personas la capacidad para ejercer derechos y asumir obligaciones, lo que a su vez les permite celebrar actos jurídicos que generan efectos legales. Esta capacidad también está vinculada al Estado civil, que determina nuestra posición ante la sociedad y el sistema legal. Sin embargo, todos estos elementos, aunque esenciales, necesitan un medio para ser reconocidos. Es aquí donde entra el registro civil, que no solo da forma y validez a estos actos, sino que ofrece la prueba fehaciente de nuestra identidad jurídica, asegurando que eventos clave como el nacimiento, el matrimonio o el fallecimiento tengan efectos reales
y legales en la sociedad. El registro civil de las personas es fundamental para documentar los eventos más importantes de la vida, como nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. Cada inscripción no solo da fe de un hecho, sino que también otorga derechos y genera obligaciones. En el derecho civil, el registro civil asegura la autenticidad y publicidad de los actos relacionados con el estado civil de las personas, como la afiliación, el nombre de la nacionalidad, ya que sin esto sería imposible garantizar el orden jurídico. Es importante el registro civil por la identidad legal, ya que nos facilita el ejercicio de derechos civiles, como herencias, pensiones y derechos de propiedad. También es importante por la protección de derechos, porque nos garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos. A continuación, les hablaré de los tipos de registros civiles. Hablando desde el nacimiento hasta la muerte, podemos empezar con el registro de nacimiento. Esto documenta el nacimiento de una persona, incluyendo datos como el nombre, la fecha, el lugar de nacimiento, así como la identidad de los padres. Continuamos con el registro del matrimonio, que certifica la unión matrimonial de dos personas que se aman mucho, incluyendo la fecha, lugar y condiciones del matrimonio. En este caso se necesita de 2 testigos. También podría estar el registro de divorcios, que nos ayuda a registrar la disolución legal de los matrimonios, indicando las condiciones y acuerdos alcanzados entre las partes. Otro punto estaría el registro de defunciones, que documenta el fallecimiento de una persona, incluyendo la fecha, causa y lugar del cuyos. El registro de cambio de nombre permite a las personas modificar su nombre legal por diversas razones. Es importante saber cuántas personas participan en un registro. En un registro de nacimiento participan alrededor de 4 o 3 personas: papá, mamá, hijo y la persona que va a registrar al recién nacido. En un matrimonio participan 5 personas: esposo o esposa con capacidad de obrar mayores de 18 años, 2 testigos con la misma capacidad de obrar, pero que no sean o no tengan parentesco sanguíneo. Y obviamente el notario que los va a casar va a unir su matrimonio, la unión. Bueno, en lo que sería el registro de divorcio se necesitan 3 personas: esposo o esposa que se van a divorciar y un notario para poder deshacer el divorcio. En el caso del registro de defunción se necesitan 2 personas, algún familiar del cuyos y obviamente la persona que va a registrar con fecha, lugar y causa de muerte. Pero no todo se trata de las personas individuales. Además de las personas físicas, el derecho civil reconoce la existencia de las personas colectivas, también conocidas como personas jurídicas. Estas entidades, como las empresas, asociaciones o fundaciones, tienen una personalidad legal propia, separada de la de sus miembros. Aunque carecen de un cuerpo físico, por lo que también son llamadas personas ficticias, tienen la capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y participar en actos jurídicos, lo que les permite actuar en el ámbito legal de manera similar a una persona individual. Las personas colectivas, también conocidas como entidades o personas jurídicas, son organizaciones que tienen derechos y obligaciones similares a las de una persona física. Las personas colectivas tienen responsabilidad limitada, permitiéndoles a los miembros limitar su responsabilidad personal en caso de deudas o problemas legales. Esto protege el patrimonio
personal de los socios o accionistas. A diferencia de las personas físicas, las personas colectivas pueden continuar existiendo independientemente de los cambios en su composición. Por otra parte, facilitan el acceso al financiamiento y recursos como préstamos bancarios o inversiones, ya que son consideradas entidades legales. También permiten la creación de estructuras organizativas que pueden gestionar recursos, tomar decisiones y realizar actividades comerciales de manera más eficiente. Actúan como un solo ente, es decir, con un representante, lo que simplifica la representación legal en contratos litigios. Las personas colectivas pueden existir indefinidamente, siempre y cuando respeten el derecho objetivo, es decir, siempre y cuando estén dentro del marco legal y respeten las leyes. Les mencionaré 5 características de las personas colectivas. Número 1. La personalidad jurídica. Estas personas tienen una existencia legal propia. Número 2. Patrimonio propio. Poseen un patrimonio propio libre e independiente. Número 3. Organización estructural. Suelen tener una estructura organizada. Número 4. Finalidad común. Estas personas, las personas colectivas, están constituidas para alcanzar un objetivo específico. Número 5 y el último, su funcionamiento y constitución están reguladas por leyes específicas. En conclusión, el derecho civil establece las bases fundamentales que rigen nuestra vida cotidiana, desde nuestra existencia jurídica hasta nuestra capacidad para interactuar con el mundo legal. Iniciamos nuestro análisis con la personalidad jurídica, ese concepto esencial que nos otorga la facultad de ser sujetos de derechos y obligaciones. La personalidad jurídica no solo define nuestra identidad legal, sino que también es el primer paso para participar plenamente en la sociedad. Esta personalidad se ve reflejada en la capacidad jurídica, la cual, aunque universal, representa ciertas limitaciones dependiendo de factores como la edad o la salud mental. A partir de la capacidad, llegamos a los actos y hechos jurídicos, elementos esenciales para comprender cómo se generan las consecuencias legales en nuestra vida. Los hechos jurídicos son aquellos eventos que, sin importar nuestra voluntad, producen efectos legales, como el nacimiento o un accidente. Por otro lado, los actos jurídicos requieren de nuestra intención y voluntad para generar consecuencias, como los contratos o las donaciones. Estos conceptos nos conducen al análisis de los derechos reales, que regulen nuestra relación con los bienes, y a la diferencia entre hechos y actos jurídicos, clave para distinguir entre aquellos eventos que ocurren sin intención y aquellos en los que decidimos actuar para crear efectos legales. A lo largo de este proceso, también exploramos la importancia del Estado civil, que refleja nuestra situación frente a la sociedad y el derecho, y como en muchos casos, esta información debe ser verificada mediante el registro civil, una herramienta esencial para formalizar nuestra existencia jurídica y confirmar eventos clave en nuestra vida, como el nacimiento, el matrimonio o el fallecimiento. Este registro no solo otorga validez a nuestra identidad, sino que la convierte en un elemento legalmente reconocido, permitiendo que nuestros derechos y obligaciones sean ejercidos de manera oficial. A medida que profundizamos en los conceptos, también llegamos a la distinción entre personas físicas y colectivas, siendo las colectivas las empresas o asociaciones que, aunque no existan físicamente, poseen una personalidad jurídica propia que les permite actuar en el ámbito legal, adquirir derechos y asumir sus responsabilidades, al igual que lo hacemos las personas individuales. Este concepto expande la comprensión del derecho civil, reconociendo que las entidades colectivas también son actoras en la sociedad, con capacidad para influir y participar en la vida económica y jurídica.
En definitiva, el derecho civil constituye el pilar invisible pero fundamental que organiza nuestra vida en la sociedad. Nos permite entender cómo las personas, tanto individuales como colectivas, interactúan con su entorno jurídico, cómo sus derechos y deberes son establecidos y protegidos, y cómo la ley se adapta para garantizar la justicia y el equilibrio. A través de la personalidad jurídica, la capacidad, los actos y hechos jurídicos, el estado civil, el registro civil, el derecho civil, estructura la realidad de nuestra existencia en términos legales, proporcionando el marco necesario para la convivencia y el orden social.